Hola, muy buenas. Mi nombre es Nazaret Castro. Vengo a hablar de los impactos que tuvo para las mujeres el avance de la palma aceitera en una región de la Colombia rural y me gustaría comenzar agradeciendo a todas las que estáis viendo ahora mismo esta ponencia y por supuesto a las organizadoras del Congreso Tragevic por hacer este encuentro posible. Como decía, mi ponencia versa sobre el aumento de la desigualdad de género en los territorios afectados por el avance de la agroindustria de La Palma en María la Baja, un territorio colombiano que forma parte de la región Caribe. Y me gustaría comenzar contextualizando un poco porque esta ponencia forma parte de una investigación más amplia realizada en el marco de una tesis doctoral que se interroga acerca de los procesos de valorización en torno a la palma de aceite en María la Baja. ¿Por qué La Palma? Porque su acelerada expansión en los últimos 20 o 30 años, especialmente en el sudeste asiático, pero también en América Latina, ha conllevado importantes impactos socioambientales en los territorios afectados y en las comunidades que los habitan. ¿Y por qué Colombia? Porque en solo 20 años, en particular a partir de fines de los años 90, se ha multiplicado por 4 la producción de palma de aceite. Un cultivo que hasta los 90 era prácticamente anecdótico en el país, ha pasado a convertir a Colombia en el primer productor de América Latina y cuarto en el mundo. Y por dar apenas una cifra, deciros que en 2021 se produjo en Colombia 1,74 millones de toneladas, lo que representa un 2,1 de la producción mundial. Elegí dentro de Colombia el territorio de María la Baja, que es un territorio cuya población es mayoritariamente afrodescendiente y que tiene una fuerte tradición campesina, porque se trata de un territorio donde hasta la llegada de La Palma existía la agroindustria, en este caso del arroz, pero convivía con el cultivo de pan coger, que es como se llama en Colombia, a la producción de alimentos destinados al autoconsumo. En esta región, pues sobre todo productos como la yuca, el ñame, también frutas y hortalizas, etc. También, como veremos, es un territorio en que La Palma penetró de la mano del avance de la violencia paramilitar. Y por dar de nuevo apenas una cifra, hasta los años 90 no existía en absoluto el cultivo de palma aceitera en la región de María la Baja y ha pasado a ocupar 11.000 hectáreas, que representa la mayor parte de la superficie cultivada, lo cual, huelga decir, que arrasó con la producción de pan coger, con la producción campesina. Esta ponencia pretende indagar en las consecuencias que esa transformación del territorio y de la economía tuvo para las mujeres. Desgranando cuáles serían los objetivos secundarios de la investigación, diría que queremos entender, en primer lugar, cómo afectó la expansión de la agroindustria en María la Baja las dinámicas de trabajo en la comunidad. En segundo lugar, cómo impactó sobre la cotidianidad de las mujeres. Y en tercer lugar, qué ha supuesto esto en términos de desigualdad de género. Para ello, en mi investigación de tesis utilicé una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico que empleó tanto la observación participante como las entrevistas en profundidad. Para ello realicé un trabajo de campo dividido en 2 viajes en el que estuve un total de aproximadamente un mes sobre el terreno. Realicé más de 20 entrevistas cualitativas a habitantes de la región, tanto hombres como mujeres, seleccionados por su diversidad, tanto de edad como situación de empleo, etc. Y aunque los entrevistados fueron de ambos géneros, lo cierto es que la mayor parte del tiempo que compartí en la comunidad fue entre mujeres. Y bueno, dado que los tiempos son cortos, yo he pensado centrarnos en las evidencias del campo, presentaros los resultados de mi investigación empírica sin detenernos demasiado en la discusión teórica, que es muy rica porque el tema se va para varios lados de interés, pero bueno, con el tiempo que tenemos tampoco nos da para todo, ¿no? Entonces, ya centrándonos en la discusión en los resultados, vamos a ver, voy a tratar de resumir lo más brevemente que pueda cuáles han sido lo que yo encontré en mi trabajo de campo como los principales impactos de La Palma en las comunidades campesinas de María la Baja y cómo esos impactos han afectado específicamente a las mujeres. Y en primer lugar, si hablamos de La Palma en María la Baja, no podemos, como decía al principio, omitir la cuestión de la violencia. En María la Baja, como en otras regiones de Colombia, específicamente en la región Pacífico, la acelerada expansión de La Palma coincidió en el tiempo con el avance del paramilitarismo,
al calor de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que estuvieron muy activas a finales de los años 90 y durante los años 2000. Teóricamente se desmovilizaron en 2006, aunque los relatos de la población indican que siguieron actuando. Hubo casos en el Pacífico colombiano, en el caso de las comunidades de Curvarado y Juguñandó, donde inclusive se demostró judicialmente el vínculo que había habido entre la empresa palmera y los grupos paramilitares. En María la Baja, esa relación no se demostró en los tribunales, se trataba de otra empresa además, el grupo Los Flores, pero lo que sucedió fue bastante parecido. Primero, entraron en estas comunidades los grupos paramilitares, provocaron masacres muy sangrientas, se corrió la voz y esto hizo que las comunidades locales en gran proporción huyeran de sus casas y dejaran abandonadas sus tierras, se fueron a las periferias de las ciudades, a otras regiones del país y pasados unos meses, unas semanas, inclusive a veces unos años, regresaron y en lugar de sus tierras donde cultivaban pan coger, encontraron que había plantaciones de palma. Así que muchos de quienes entonces se dedicaban al trabajo campesino ahora tuvieron que emplearse en las plantaciones de la industria palmera. Esto, por supuesto, supuso una pérdida de soberanía alimentaria en una región de gran tradición de producción de alimentos. Quienes decidieron seguir cultivando tuvieron que ir a las únicas tierras que habían quedado libres y, por tanto, que eran las menos fértiles. Lo que concluyó mi investigación de tesis es que si no se puede demostrar un vínculo causal, cuando menos la violencia paramilitar fue funcional a los intereses de los empresarios palmeros y del avance de la palma en la región. Lo cierto, y aquí entramos en un segundo bloque de los impactos, es que esta pérdida de soberanía alimentaria vino de la mano además de la contaminación del agua. María la Baja, aparte de tener tierra muy fértil, por eso ha sido tradicionalmente un territorio dedicado a la producción de alimentos, cuenta también con una represa que se realizó en los años 60 del siglo pasado y que ha sido durante muchísimo tiempo la principal fuente de agua para consumo de la propia comunidad, porque ellos nunca tuvieron, la canalización de aguas que permitieran que llegara agua potable a sus casas. La recogían de la represa. Ellos notaron, ellos y ellas, que la palma vino asociada a la contaminación del agua, lo que ellos atribuyen a la aplicación de agrotóxicos sobre las plantaciones de palma que termina llegando a la represa. Esto, aunque ha habido un trabajo por parte de las asociaciones de la comunidad por intentar que se realicen análisis de agua que prueben este vínculo, ellos no han conseguido que les den los resultados, pero en la comunidad hay un total convencimiento de que esto es así. Esto, unido a la pérdida de soberanía alimentaria, ha llevado a un empeoramiento grave de las condiciones materiales de la existencia en estas comunidades, que se ha reflejado además en un mayor trabajo de sostenimiento de la vida y más estrés para las mujeres, que son las encargadas de estas tareas de sostenimiento de la vida. Mi trabajo de campo demostró sin lugar a dudas que la llegada de la palma del monocultivo empeoró la alimentación. Donde antes de la agroindustria palmera había gran abundancia de alimentos, tanto de los cultivos de pan coger como también de los animales que se criaban en los patios tradicionalmente, sobre todo aves, también de cerdos que estaban en libertad en los poblados, así como la pesca, pues había una gran abundancia de pescado. Ahora todo esto se va perdiendo, hay muchas menos tierras fértiles, se está perdiendo la tradición de cría de los animales, pero es que además tampoco hay pesca por culpa de la contaminación del agua. Lo que incluye mi investigación es que la pérdida de soberanía alimentaria en María la Baja ha conllevado un empeoramiento de la nutrición, se comen pocas proteínas, avanza la llegada de los alimentos ultraprocesados frente a la escasez de frutas y hortalizas donde antes abundaban. En comunidades que ahora dependen mucho más del dinero, cuando antes había una fuerte tradición de trueque y una relativa independencia de estas comunidades de la economía capitalista, por lo menos para satisfacer sus necesidades de nutrición. Además, la contaminación del agua ha conllevado la proliferación de enfermedades, sobre todo estomacales, dermatológicas y específicamente para las mujeres, pues hay infecciones vaginales en una amplia mayoría de las mujeres de la comunidad. La tarea de conseguir agua limpia
se ha convertido en cada vez más ardua y pues recae literalmente sobre las cabezas de las mujeres, que son las que portan los baldes y tienen que ir a aquellas zonas de la represa donde consideran que el agua está menos contaminada, aunque sigue estándolo. Con lo cual a esto se añade el estrés y la angustia que sufren estas mujeres encargadas del sostén de sus hogares y de la comunidad, de pues cómo hacer para realmente sostener la vida en estas condiciones tan complejas. Un tercer punto del que quería hablar es de pues, cómo la proletarización de las comunidades ha llevado a la pérdida de autonomía. La capacidad de producción para el autoconsumo hacía que las economías estuvieran poco monetizadas, mientras que tras la acelerada expansión del monocultivo se dio igualmente un acelerado proceso de proletarización. Así, quienes se consideraban campesinos y vivían del intercambio de lo que cosechaban, han pasado a depender del trabajo asalariado, del empleo de los hombres en las plantaciones. Las mujeres a veces también se emplean en las plantaciones, pero suelen ocuparse de tareas, en primer lugar, temporales y en segundo lugar, peor pagadas. Otras mujeres han pasado a dedicarse solo del trabajo reproductivo dentro de los hogares. Han perdido autonomía económica porque las actividades que antes desempeñaban, como la cría de animales de patio y la venta de pescado, han ido desapareciendo, mientras que muchas de ellas han quedado relegadas al trabajo doméstico. Según indican los relatos recopilados en mi trabajo de campo, sin excepción, la proletarización empeoró las condiciones de vida porque en la agroindustria se trabaja de forma más pesada y con menos independencia que en el trabajo campesino. Y en el caso de las mujeres, además, hubo una pérdida de autonomía, pues pasaron a depender del trabajo asalariado de los varones, en un proceso que podríamos analizar salvando las distancias bajo la categoría que Silvia Federici aplicó para el caso de las sociedades del norte global al categorizar el patriarcado del salario. Cuando el trabajo se convierte en empleo, esto es, cuando se pasa a depender ya no de la actividad económica en sí, sino del salario que ésta reporta, se da un aumento de la desigualdad de género, ya que el poder salarial permite al hombre un mayor control sobre la mujer y se da además una profundización de las esferas pública y privada. Vamos a terminar brevemente con unas conclusiones. Si volvemos sobre los objetivos que planteábamos al comienzo, podemos concluir que la expansión del monocultivo palmero en María la Baja ha tenido importantes impactos sobre las mujeres. Y específicamente, en lo que afecta a las dinámicas de trabajo, en primer lugar, las mujeres han perdido sus principales fuentes de ingreso autónomo, como es la cría de animales de patio y la venta de pescado. En segundo lugar, deben trabajar más para sostener la vida en sus hogares y sus comunidades, en especial por la problemática del agua. Y además, la violencia sexual ejercida contra ellas en los tiempos del paramilitarismo ha dejado una huella profunda en su psique, que también afecta, por supuesto, a su vida cotidiana. En tercer lugar, y para concluir finalmente, ha aumentado la desigualdad de género, pues aunque ya había una división sexual del trabajo en el seno de estas comunidades, las mujeres se ocupaban de labores que les otorgaban una cierta autonomía y que estaban mejor valoradas que el trabajo doméstico. Todo esto se da en un contexto de acelerada proletarización y de creciente dependencia de los circuitos de la economía capitalista, lo que no solo implica cambios en la alimentación y la vida cotidiana, sino también en los hábitos y valores de la comunidad. De hecho, una de las mayores preocupaciones que muestran nuestras entrevistadas y también los varones es que se pierda sentido de pertenencia al territorio, una característica que define, dicen ellas, a la población campesina. Creo que el caso de María la Baja y de La Palma en Colombia sirve para hacernos pensar en un contexto más amplio de cómo la expansión de un sistema agroindustrial de producción de alimentos tiene efectos múltiples que debemos considerar de forma mucho más amplia que cuando simplemente miramos las cifras macroeconómicas del PIB y cómo pues, las hacen aumentar este tipo de monocultivos. Bueno, les agradezco su atención, espero haber sido clara dentro de bueno, las limitaciones que tenemos de tiempo necesariamente y bueno, y la dificultad pues, de contextualizar un caso de un país que para muchas y muchos será desconocido. Y quiero terminar agradeciendo profundamente a las mujeres que hicieron posible mi trabajo de campo en María la Baja y gracias a las que aprendí muchísimo. Muchísimas gracias.